Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Una mujer conocida por todos como Didi fingió una voz preocupada de forma tan artificial que sonó más a broma que a otra cosa, como si ella no fuera la verdadera razón por la que Belle había acabado en esa situación. Belle casi había olvidado que en el pasado había sentido lástima por el destino que había llevado a esas tres a prisión. Ahora sentía una opresión en su corazón por la ira, pero sabía que no podía hacer nada. Contó hasta 10 una y otra vez, recordándose a sí misma que no quería problemas, que solo quería vivir en paz, aunque eso nunca hubiera sido posible desde el primer día. La víctima de la burla bajó la cabeza y miró al suelo. Evitaba las miradas de todos y no respondió a nadie. Dio un paso al frente, decidida a coger su toalla y su ropa y salir de allí cuanto antes. Pero antes de que pudiera moverse, la empujaron por detrás. ¿No prestas atención al caminar, hermana? Casi me caigo. La aguda voz de Didi transmitía satisfacción por el trabajo de la hermana en medio del grupo. Después de todo, no fue ella quien tropezó y casi se cae, sino que la empujaron a propósito. Belle apretó la mandíbula y contuvo la furia que le ardía en su interior, mientras casi se desplomaba al suelo. Sus reflejos automáticos la salvaron de rasparse la cara y la cabeza contra el cemento y evitaron lesiones más graves. Sin embargo, las palmas que había amortiguado la caída no salieron ilesas. Tenía dolorosos arañazos que le dolían. Aún así, Belle solo pudo levantarse, sacudirse la tierra de las manos y la ropa mojada y avanzar los últimos pasos hacia su toalla, que ya estaba manchada con tierra. Al recoger la toalla, Abel se dio cuenta de que aquello no era un huerto cualquiera. Entre las ramas caídas ni siquiera pudo reconocer algunas, finas o gruesas, de los árboles que mostraban claros signos de destrucción. Se giró lista para enfrentarse al trío problemático. Después de todo, ¿quién más tendría motivos para hacer algo tan cruel con las plantas de otra persona? Pero en lugar de los tres provocadores, sus ojos se encontraron con alguien completamente inesperado. Claire permaneció allí inmóvil, con la mirada fija en las ramas destruidas, esparcidas por la tierra removida. Sus ojos, inexpresivos e ilegibles, se alzaron lentamente para encontrarse con los de Belle, y en ese instante la mente aguda de Belle ató cabos. Esa cosecha destruida era suya. Belle tragó saliva con dificultad, sintiéndose como se le apretaba la garganta por la tensión. Sus palmas, ya marcadas por los arañazos, apretaron la toalla con fuerza, mientras su mente repasaba a toda velocidad el horrible titular. Claire, la persona que atacó a alguien, y peores eran los rumores. No soltaría a su oponente, como un perro rabioso. Lo siento, sé que parece una excusa floja, pero no lo hice. Él viene, dijo. ¿Qué? Repitió Belle con voz temblorosa, casi esperando haber oído mal, pero la otra no le dio tiempo a calcular sus próximos pasos. Claire, que era casi una cabeza más alta, acortó la distancia en un instante, agarró a Belle de la muñeca con fuerza, sin dejar opción a rechazo, y la arrastró en otra dirección. Y mientras la arrastraban, la mente de Belle ya estaba llena de escenarios catastróficos, cada uno peor que el anterior. Ese huevo cocido que Belle había compartido con Claire en el almuerzo no compensaba casi todas las plantitas destruidas. Se preguntaba entre una pesadilla y otra cuál sería la opción menos terrible: ser perseguida sin descanso por un grupo de matones o ser arrastrada por Claire en algún rincón oscuro de la prisión y ser castigada. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.